El aroma del azafrán y el azahar flotaba, casi imperceptible, entre los vapores metálicos y el acre olor a desinfectante de las cocinas de la Escuela de Alta Cocina Levante Gastronómico. Layla Haddad, con la mandíbula tensa por la concentración, movía sus manos pequeñas y ágiles sobre la tabla de cortar, picando hierbabuena fresca con una precisión hipnótica. El rizado cabello negro, una nube rebelde que ni la más severa de las redecillas lograba domar por completo, se escapaba en mechones oscuros alrededor de su rostro moreno, donde unos ojos grandes, del color de las aceitunas Kalamata, brillaban con una intensidad febril. Su delantal, aunque impecable, era de un algodón más humilde que los linos almidonados de sus compañeros, y un pequeño remiendo cerca del bolsillo delataba más de un apuro económico. Un golpe seco en la encimera de acero inoxidable la sobresaltó. Mateo Vidal, alto de piel pálida que contrastaba con su cabello castaño claro, casi rubio, y ojos de un azul gélido, la observaba con una media sonrisa condescendiente. Su uniforme era una obra de arte de blancura impoluta, cada pliegue en su sitio, el nombre M. Vidal bordado en hilo dorado sobre el pecho. ¿Sigues con tus mezclas exóticas, Haddad? Su voz, educada pero con un filo cortante, resonó en el espacio. Algunos preferimos la pureza de la tradición. Menos es más, ¿sabes? Dejó caer un pesado libro de cocina francesa clásica junto a los humildes cuencos de especias de Layla. Layla apretó los labios, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello. No dijo nada, limitándose a recoger su hierbabuena picada. Sabía que cualquier respuesta solo alimentaría el desdén de Mateo, el chico dorado de la promoción, hijo de una de las familias más influyentes de Valencia, con un futuro en la gastronomía tan asegurado como el sol de la mañana sobre el Mediterráneo. La puerta de vaivén se abrió con un silbido y la profesora Elena Romero entró en la cocina. Su presencia llenó la sala de inmediato. Era una mujer de mediana edad, enérgica, con una mirada penetrante que no se perdía detalle y una reputación de exigencia que hacía temblar a los estudiantes más seguros. Su chaquetilla blanca, adornada con los laureles de varios premios culinarios, imponía respeto. Buenos días a todos. Su voz era firme, sin adornos. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose un instante en el impecable puesto de trabajo de Mateo, donde una terrina perfectamente moldeada esperaba su inspección. Asintió levemente. Buena técnica, Vidal. Luego su mirada se posó en Layla. Un leve fruncimiento de ceño al notar el libro de cocina francesa junto a las especias de Layla, pero su atención fue capturada por el sutil aroma que emanaba del pequeño cuenco donde Layla había estado trabajando. «¿Eso es ras el anut casero, señorita Haddad?» Layla asintió, tragando saliva. «Sí, profesora. Con un toque de piel de naranja de la huerta de mi abuelo». La profesora Romero se acercó, inhaló profundamente. Una expresión indescifrable cruzó su rostro. Interesante. No dijo más, pero para Layla esa palabra fue un pequeño bálsamo. «Bien, atención», continuó Romero, dirigiéndose a toda la clase. «Como saben, se acerca el concurso anual Joven Promesa Levante. El premio de este año», hizo una pausa dramática, «son unas prácticas de 6 meses en Mar de Seda, el restaurante de 3 estrellas Michelin del chef Ricardo Soler». Un murmullo de excitación recorrió la sala. Mateo Vidal sonrió con suficiencia, como si el premio ya llevara su nombre. «Este año es mío», murmuró a su grupo de admiradores, lo suficientemente alto para que Layla lo oyera. Clavó su mirada azul en ella, un destello de desafío y desprecio. Layla sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo paralizante y una obstinada chispa de determinación. A su lado, David García, otro becado, un chico tranquilo de un pueblo del interior de Castellón, desvió la mirada, incómodo. La batalla, Layla lo supo en ese instante, acababa de comenzar. Las primeras semanas del nuevo trimestre se convirtieron en un campo de pruebas constante. En las evaluaciones prácticas, Layla se aferraba a su instinto, fusionando los sabores intensos y especiados de su herencia marroquí con la frescura y la tradición de la cocina valenciana. Presentó un tajine de cordero con alcachofas de Benicarló y un toque de limón confitado que hizo que la profesora Romero levantara una ceja, esta vez con genuina sorpresa. Un equilibrio audaz, Haddad, mucho carácter. Mateo, por su parte, deslumbraba con presentaciones impecables y técnicas depuradas aprendidas en carísimos cursos de verano en Francia. Sus platos eran obras de arte visual, pero la profesora Romero a menudo comentaba: «Precisión milimétrica, Vidal. Pero sigo buscando el alma». Ante los platos de Layla,
Mateo no perdía ocasión para soltar comentarios venenosos, disfrazados de crítica constructiva. Quizás un poco rústico para la alta cocina, ¿no crees, Laila? O interesante ese toque étnico, aunque algunos paladares podrían encontrarlo invasivo. Poco a poco, Mateo comenzó a tejer una red de aislamiento alrededor de Laila. Susurraba a espaldas de ella, cuestionando su beca, un regalo de la cuota de diversidad seguro, ridiculizando su ropa o el leve acento que a veces se le escapaba al hablar valenciano. Laila se sentía cada vez más como una pieza extraña en un rompecabezas perfectamente ensamblado. Las cocinas, ante su refugio, se volvían un espacio hostil donde cada mirada parecía juzgarla. David García era su único, aunque tímido, aliado. A veces le dejaba una nota de ánimo junto a sus libros o le ofrecía un trozo de su almuerzo cuando veía que Laila apenas probaba bocado. «No le hagas caso, Laila», le susurró un día, después de que Mateo hiciera un comentario particularmente cruel sobre el olor a especias que, según él, Laila desprendía. «Tienes más talento en un dedo meñique que él en todo su cuerpo privilegiado. Solo está celoso». Laila le agradeció con una sonrisa cansada. Las palabras de David eran un pequeño consuelo, pero no podían borrar la creciente ansiedad que la atenazaba. Su rendimiento comenzó a fluctuar. Un día, sus manos temblaban tanto que casi arruina un delicado soufflé. Otro olvidó un ingrediente crucial en una preparación básica. La profesora Romero la observaba con preocupación, pero Laila no se atrevía a confesar la verdadera causa de su nerviosismo. ¿Quién le creería? Mateo era el estudiante estrella, el protegido. Ella, la becada, la diferente. El acoso de Mateo se volvió más directo, más insidioso. Un martes, antes de una importante prueba de corte de verduras, los cuchillos favoritos de Laila, un juego modesto pero bien afilado que había heredado de su abuela, desaparecieron de su taquilla. Tuvo que usar los de la escuela, más grandes y peor equilibrados para sus manos pequeñas, lo que resultó en cortes irregulares y una reprimenda de la profesora. Mateo la observó con una sonrisa apenas perceptible. Otro día, mientras Laila estaba concentrada en una compleja reducción de Pedro Ximénez, Mateo pasó accidentalmente demasiado cerca de su fogón y el cazo se volcó, salpicando la salsa y arruinando horas de trabajo. «¡Qué torpe soy!», exclamó Mateo con falsa consternación, aunque sus ojos brillaban con malicia. «Menos mal que aún tienes tiempo de empezar de nuevo, ¿verdad?». Laila sentía la rabia y la impotencia bullir en su interior. Cada incidente la dejaba más aislada, más convencida de que Mateo no se detendría hasta verla fracasar. Las noches se llenaban de insomnio, repasando cada detalle, buscando una forma de protegerse, de anticipar el siguiente golpe. El mercado central, su lugar de inspiración, donde los colores y aromas de los productos frescos de la huerta valenciana solían encender su creatividad, ahora le parecía un laberinto lleno de sombras. La prueba de la salsa holandesa fue la gota que colmó el vaso. Era una de las preparaciones más temidas, un equilibrio delicado de yemas, mantequilla clarificada y limón que podía cortarse con la más mínima distracción. Laila había practicado durante días. Mateo, que había terminado su preparación con insultante rapidez, merodeaba cerca de su puesto, observándola con una intensidad que la ponía nerviosa. En un momento en que Laila se giró para alcanzar el vinagre de estragón, sintió un movimiento rápido a su espalda. Cuando volvió a su salsa, ésta tenía un aspecto extraño, un brillo aceitoso que no debía estar allí. Intentó emulsionarla de nuevo, pero fue inútil. Estaba cortada, arruinada. «¿Problemas, Haddad?». La voz de Mateo sonó falsamente compasiva. Laila lo miró fijamente, sus ojos oscuros encendidos de furia. «Tú hiciste algo», siseó, su voz apenas un susurro. Mateo levantó las manos en un gesto de inocencia. «Yo solo intentaba aprender tu peculiar técnica». La profesora Romero, al evaluar el desastre de Laila, frunció el ceño. «Esto es inaceptable, Haddad. Una holandesa cortada a estas alturas del curso. Profesora, yo...». Laila intentó explicarse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que sospechaba de Mateo sin una sola prueba? Sonaría a excusa, a paranoia. Esa tarde se enfrentó a David. «¿Lo viste? ¿Viste a Mateo cerca de mi puesto?». David se removió incómodo. «Sí, Laila, lo vi merodeando, pero no vi que hiciera nada, lo siento». Su cobardía era una daga más en el corazón de Laila. Se sentía completamente sola, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La idea de abandonar la escuela, de renunciar a su sueño, comenzó a tomar forma en su mente como una tentación oscura y seductora.
¿Valía la pena tanto sufrimiento? Aquella noche, Laila se sentó en la minúscula cocina del piso de sus padres en el barrio de Ruzafa. El aroma familiar del cuscús que su madre preparaba para la cena la envolvió como un abrazo. Miró sus manos, las mismas manos que habían aprendido a amasar el pan junto a su abuela en un pequeño pueblo de las montañas del Rif. Las mismas manos que soñaban con crear platos que contaran historias. Recordó la mirada orgullosa de su padre cuando le concedieron la beca, el brillo en los ojos de su madre al imaginarla convertida en una gran chef. Una llamada a su abuela en Marruecos fue el catalizador. La voz cascada pero firme de la anciana, contándole historias de resiliencia, de cómo había superado sequías y penurias, aferrándose a la tierra y a sus tradiciones, encendió una llama olvidada en el interior de Laila. No, no iba a rendirse. No iba a dejar que Mateo Vidal le arrebatara su sueño, su identidad. Con una determinación renovada, Laila decidió apostarlo todo al concurso Joven Promesa Levante. Crearía un menú que fuera un reflejo auténtico de quién era. Una fusión de sus dos mundos, un puente entre las costas de Marruecos y los campos de naranjos de Valencia. Pasó semanas investigando, experimentando, buscando el equilibrio perfecto entre las especias de su infancia y los productos de su tierra adoptiva. Bocetos de platos llenaban sus cuadernos, un entrante de sardinas marinadas en chermula con gajos de naranja sanguina y crujiente de pan de pita con zaatar. El plato principal, un ambicioso tajine de rape y gamba roja de Denia con cuscús de coliflor y un toque de azafrán. De La Mancha, y de postre una delicada pastela de almendras y agua de azahar con helado de turrón de Gijona. Bocetos de platos llenaban sus cuadernos. Un entrante de sardinas marinadas en chermula con gajos de naranja sanguina y crujiente de pan de pita con zaatar. El plato principal, un ambicioso tajine de rape y gamba roja de Denia con cuscús de coliflor y un toque de azafrán. Compartió su idea con David, quien la escuchó con una mezcla de admiración y temor. «Es increíble, Laila, pero ten mucho cuidado con Mateo. No se detendrá ante nada». Laila asintió. Lo sabía, pero esta vez estaba preparada. Mateo, por su parte, observaba la renovada energía de Laila con una mezcla de desdén y una creciente, aunque bien disimulada, inquietud. Él también estaba preparando su menú final, una exhibición de técnica francesa clásica, calculada y predecible, pero que, en su opinión, era la única vía hacia la victoria. Y si la exótica Haddad se interponía en su camino, se aseguraría de que su caída fuera definitiva. El aire en las cocinas de Levante gastronómico se cargó de una tensión casi palpable. El día del concurso Joven Promesa Levante amaneció con un cielo valenciano de un azul intenso, pero dentro de las cocinas de la escuela la atmósfera era eléctrica. Laila, Mateo y una tercera finalista, una chica aplicada pero sin demasiado brillo llamada Sofía, se movían con nerviosa precisión en sus puestos de trabajo. Frente a ellos, en una mesa cubierta con un mantel blanco inmaculado, se sentaba el jurado. La profesora Elena Romero, el señor Ferrer, director de la escuela, con su habitual sonrisa afable y ojos calculadores, y el invitado de honor, el mismísimo Ricardo Soler, chef y propietario de Mar de Seda, un hombre de presencia imponente y mirada escrutadora que hacía que los concursantes se sintieran desnudos. Laila respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Había repasado cada paso de su menú 1000 veces en su cabeza. Se concentró en el primer plato, las sardinas. El aroma de la chermula, cilantro, perejil, ajo, comino, pimentón, comenzó a impregnar el aire, un contraste vibrante con los olores más neutros que emanaban del puesto de Mateo, quien trabajaba en un consomé clarificado con una concentración casi quirúrgica. A medida que avanzaba la mañana, la tensión crecía. El siniestro Ferrer observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pensando en el prestigio que el ganador aportaría a la escuela. Ricardo Soler tomaba notas en una pequeña libreta, su expresión impenetrable. La profesora Romero vigilaba cada movimiento, sus ojos de halcón sin perder detalle. Laila se sumergió en la preparación de su plato principal, el tajine de rape y gamba roja. El pescado fresco, comprado esa misma mañana en el mercado central, brillaba bajo las luces. Las gambas de un rojo intenso prometían un sabor a mar profundo. Con movimientos precisos fue construyendo las capas de sabor en la cazuela de barro, el sofrito de cebolla y pimiento, las especias tostadas, el caldo de pescado infusionado con azafrán. El aroma que se desprendía era complejo, exótico y a la vez familiar, una promesa de calidez y mar.
Mateo, mientras tanto, trabajaba en un solomillo Wellington, una pieza técnicamente impecable, pero que a Laila le pareció fría, casi arrogante en su perfección. Notó cómo Mateo la observaba de reojo, su mandíbula apretada. La confianza que había mostrado al principio del concurso parecía haber menguado ligeramente al ver la originalidad y el aplomo con que Laila ejecutaba su menú. Llegó el momento crítico, el emplatado del tajine. Laila había preparado un cuscús de coliflor ligero y esponjoso como base. Con delicadeza colocó los trozos de rape y las gambas, salseando con el caldo aromático. Unas hebras de azafrán y unas hojas de cilantro fresco fueron el toque final. El plato era una explosión de color y aroma, una invitación a un viaje sensorial. Justo cuando Laila se disponía a llevar su creación a la mesa del jurado, Mateo pasó muy cerca de su puesto, simulando ira por un utensilio. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible. Laila sintió un escalofrío. Cuando volvió la vista a su plato, algo no encajaba. Un polvillo blanquecino, casi invisible, cubría una de las gambas. ¿Harina? Era demasiado fino. Su corazón dio un vuelco. Recordó vagamente una conversación en clase. La profesora Romero había mencionado una vez su severa alergia al marisco procesado, especialmente a los sulfitos utilizados como conservantes en algunos productos de baja calidad. ¡Profesora! La voz de Laila sonó más aguda de lo que pretendía. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mateo se había quedado inmóvil, a medio camino de su propio puesto, con una expresión de falsa sorpresa. La profesora Romero se levantó y se acercó con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre, señorita Haddad? Laila señaló la gamba con mano temblorosa. No sé qué es esto, profesora, pero no estaba ahí hace un segundo. Romero se inclinó examinando el plato con atención. Su nariz se arrugó levemente. Con la punta de un cuchillo limpio, recogió una minúscula muestra del polvillo y lo observó de cerca. Luego levantó la vista y sus ojos se clavaron en Mateo Vidal con la frialdad del acero. Señor Vidal, su voz era peligrosamente suave. ¿Podría explicarme qué hace este metabisulfito de sodio en el plato de la señorita Haddad? Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. El rostro de Mateo perdió todo color, pasando de la palidez habitual a un tono ceniciento. Ricardo Soler y el señor Ferrer observaban la escena con creciente consternación. Yo no sé nada, profesora, tartamudeó Mateo, su arrogancia desvaneciéndose como el humo. No he tocado su plato. Curioso, replicó Romero, sin apartar la mirada de él, porque este es un conservante que a veces se usa en mariscos de dudosa procedencia para enmascarar su frescura. Y casualmente es uno de mis alérgenos más severos. Una pequeña cantidad como esta podría haberme provocado una reacción anafiláctica. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. También es curioso que usted tuviera un pequeño paquete de este aditivo en el bolsillo inferior de su delantal esta mañana. Lo vi cuando se agachó a recoger un cuchillo. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, atrapado. Miró a su alrededor buscando una vía de escape, pero solo encontró miradas de incredulidad y desprecio. David García, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. «Profesora», dijo con voz temblorosa pero firme, «yo vi al señor Vidal acercarse al puesto de Laila justo antes de que ella la llamara. Parecía muy nervioso». La fachada de Mateo se derrumbó por completo. Se quedó allí, expuesto, humillado, su sueño de gloria convertido en una pesadilla de vergüenza pública. El chef Soler negó con la cabeza, una mueca de disgusto en sus labios. El señor Ferrer parecía querer que se lo tragara la tierra. La profesora Romero se irguió en toda su estatura. El comportamiento del señor Vidal es una vergüenza para esta escuela y para la profesión que aspiramos a representar, declaró con voz gélida. Queda inmediatamente descalificado del concurso y su continuidad en este centro será evaluada. Mateo no dijo nada. Con los hombros hundidos dio media vuelta y salió de la cocina, seguido por el eco de sus pasos y el peso del silencio acusador. Luego, la profesora Romero se volvió hacia Laila, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, una mezcla de shock, rabia y un incipiente alivio. Una sonrisa genuina, la primera que Laila le veía dedicarle, suavizó los rasgos severos de la chef. «Señorita Haddad», dijo Romero, su voz ahora más cálida, «lamento profundamente lo ocurrido. Aunque no podamos evaluar su plato principal en estas circunstancias, su trabajo a lo largo de este curso, la originalidad de su menú, su pasión y, sobre todo, la integridad que ha demostrado hoy bajo una presión intolerable, hablan por sí solos». Miró a Ricardo Soler, quien asintió con aprobación.
El chef Soler y yo estamos de acuerdo. Las prácticas en Mar de Seda son suyas. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Layla. Era una mezcla de incredulidad, gratitud y el peso de meses de tensión liberándose de golpe. Gracias, profesora. Gracias, fue todo lo que acertó a decir. David se acercó y le apretó el brazo con una sonrisa sincera. Te lo dije, Layla. Eres la mejor. Incluso Sofía, la otra finalista, le ofreció una felicitación algo tímida pero genuina. El señor Ferrer, recuperando la compostura, se acercó a estrecharle la mano, ofreciéndole una disculpa formal en nombre de la escuela. Unas semanas más tarde, Layla Haddad cruzaba las puertas de la cocina de Mar de Seda. El bullicio, el calor, los aromas complejos y el ritmo frenético la envolvieron. Llevaba un uniforme nuevo, impecable, con su nombre bordado discretamente. Estaba nerviosa, sí, pero era un nerviosismo diferente, teñido de excitación y de una nueva confianza que había florecido en su interior. Mientras se ajustaba el delantal, recordó las palabras de su abuela, el sabor de las especias de su infancia, la mirada de la profesora Romero. Sabía que el camino sería duro, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su voz, su lugar. Miró a su alrededor, a los rostros concentrados de los cocineros, al brillo del acero y el cobre, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Estaba lista. El Mar de Seda la esperaba, y ella estaba dispuesta a navegarlo con todo el sabor de sus dos mundos. Cauchien Sang Tao Dawan Tan. El aroma del azafrán y el azahar flotaba casi imperceptible entre los vapores metálicos y el acre olor a desinfectante de las cocinas de la escuela de alta cocina, Levante Gastronómico. Layla Haddad, con la mandíbula tensa por la concentración, movía sus manos pequeñas y ágiles sobre la tabla de cortar, picando hierbabuena fresca con una precisión hipnótica. El rizado cabello negro, una nube rebelde que ni la más severa de las redecillas lograba domar por completo, se escapaba en mechones oscuros alrededor de su rostro moreno, donde unos ojos grandes del color de las aceitunas Kalamata brillaban con una intensidad febril. Su delantal, aunque impecable, era de un algodón más humilde que los linos almidonados de sus compañeros, y un pequeño remiendo cerca del bolsillo delataba más de un apuro económico. Un golpe seco en la encimera de acero inoxidable la sobresaltó. Mateo Vidal, alto, de piel pálida que contrastaba con su cabello castaño claro, casi rubio, y ojos de un azul gélido, la observaba con una media sonrisa condescendiente. Su uniforme era una obra de arte de blancura impoluta, cada pliegue en su sitio, el nombre M. Vidal bordado en hilo dorado sobre el pecho. ¿Sigues con tus mezclas exóticas, Haddad? Su voz, educada pero con un filo cortante, resonó en el espacio. Algunos preferimos la pureza de la tradición. Menos es más, ¿sabes? Dejó caer un pesado libro de cocina francesa clásica junto a los humildes cuencos de especias de Layla. Layla apretó los labios, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello. No dijo nada, limitándose a recoger su hierbabuena picada. Sabía que cualquier respuesta solo alimentaría el desdén de Mateo, el chico dorado de la promoción, hijo de una de las familias más influyentes de Valencia, con un futuro en la gastronomía tan asegurado como el sol de la mañana sobre el Mediterráneo. La puerta de vaivén se abrió con un silbido, y la profesora Elena Romero entró en la cocina. Su presencia llenó la sala de inmediato. Era una mujer de mediana edad, enérgica, con una mirada penetrante que no se perdía detalle y una reputación de exigencia que hacía temblar a los estudiantes más seguros. Su chaquetilla blanca, adornada con los laureles de varios premios culinarios, imponía respeto. Buenos días a todos. Su voz era firme, sin adornos. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose un instante en el impecable puesto de trabajo de Mateo, donde una terrina perfectamente moldeada esperaba su inspección. Asintió levemente. Buena técnica, Vidal. Luego, su mirada se posó en Layla. Un leve fruncimiento de ceño al notar el libro de cocina francesa junto a las especias de Layla, pero su atención fue capturada por el sutil aroma que emanaba del pequeño cuenco donde Layla había estado trabajando. «¿Eso es ras el hanout casero, señorita Haddad?» Layla sintió tragando saliva. «Sí, profesora, con un toque de piel de naranja de la huerta de mi abuelo». La profesora Romero se acercó, inhaló profundamente. Una expresión indescifrable cruzó su rostro. Interesante. No dijo más, pero para Layla esa palabra fue un pequeño bálsamo. «Bien, atención», continuó Romero, dirigiéndose a toda la clase. «Como saben, se acerca el concurso anual Joven Promesa Levante.
El premio de este año, hizo una pausa dramática, son unas prácticas de 6 meses en Mar de Seda, el restaurante de 3 estrellas Michelin del chef Ricardo Soler. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Mateo Vidal sonrió con suficiencia, como si el premio ya llevara su nombre. «Este año es mío», murmuró a su grupo de admiradores, lo suficientemente alto para que Laila lo oyera. Clavó su mirada azul en ella, un destello de desafío y desprecio. Laila sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo paralizante y una obstinada chispa de determinación. A su lado, David García, otro becado, un chico tranquilo de un pueblo del interior de Castellón, desvió la mirada, incómodo. La batalla, Laila lo supo en ese instante, acababa de comenzar. Las primeras semanas del nuevo trimestre se convirtieron en un campo de pruebas constante. En las evaluaciones prácticas, Laila se aferraba a su instinto, fusionando los sabores intensos y especiados de su herencia marroquí con la frescura y la tradición de la cocina valenciana. Presentó un tajine de cordero con alcachofas de Benicarló y un toque de limón confitado, que hizo que la profesora Romero levantara una ceja, esta vez con genuina sorpresa. Un equilibrio audaz, Haddad. Mucho carácter. Mateo, por su parte, deslumbraba con presentaciones impecables y técnicas depuradas aprendidas en carísimos cursos de verano en Francia. Sus platos eran obras de arte visual, pero la profesora Romero a menudo comentaba: «Precisión milimétrica, Vidal, pero sigo buscando el alma». Ante los platos de Laila, Mateo no perdía ocasión para soltar comentarios venenosos, disfrazados de crítica constructiva. Quizás un poco rústico para la alta cocina, ¿no crees, Laila? O interesante ese toque étnico, aunque algunos paladares podrían encontrarlo invasivo. Poco a poco Mateo comenzó a tejer una red de aislamiento alrededor de Laila. Susurraba a espaldas de ella, cuestionando su beca, un regalo de la cuota de diversidad, seguro, ridiculizando su ropa o el leve acento que a veces se le escapaba al hablar valenciano. Laila se sentía cada vez más como una pieza extraña en un rompecabezas perfectamente ensamblado. Las cocinas, antes su refugio, se volvían un espacio hostil donde cada mirada parecía juzgarla. David García era su único, aunque tímido, aliado. A veces le dejaba una nota de ánimo junto a sus libros o le ofrecía un trozo de su almuerzo cuando veía que Laila apenas probaba bocado. «No le hagas caso, Laila», le susurró un día, después de que Mateo hiciera un comentario particularmente cruel sobre el olor a especias que, según él, Laila desprendía. «Tienes más talento en un dedo meñique que él en todo su cuerpo privilegiado. Solo está celoso». Laila le agradeció con una sonrisa cansada. Las palabras de David eran un pequeño consuelo, pero no podían borrar la creciente ansiedad que la atenazaba. Su rendimiento comenzó a fluctuar. Un día, sus manos temblaban tanto que casi arruina un delicado soufflé. Otro olvidó un ingrediente crucial en una preparación básica. La profesora Romero la observaba con preocupación, pero Laila no se atrevía a confesar la verdadera causa de su nerviosismo. ¿Quién le creería? Mateo era el estudiante estrella, el protegido. Ella, la becada, la diferente. El acoso de Mateo se volvió más directo, más insidioso. Un martes, antes de una importante prueba de corte de verduras, los cuchillos favoritos de Laila, un juego modesto pero bien afilado que había heredado de su abuela, desaparecieron de su taquilla. Tuvo que usarlos de la escuela, más grandes y peor equilibrados para sus manos pequeñas, lo que resultó en cortes irregulares y una reprimenda de la profesora. Mateo la observó con una sonrisa apenas perceptible. Otro día, mientras Laila estaba concentrada en una compleja reducción de Pedro Ximénez, Mateo pasó accidentalmente demasiado cerca de su fogón y el cazo se volcó, salpicando la salsa y arruinando horas de trabajo. «¡Qué torpe soy!», exclamó Mateo con falsa consternación, aunque sus ojos brillaban con malicia. «Menos mal que aún tienes tiempo de empezar de nuevo, ¿verdad?». Laila sentía la rabia y la impotencia bullir en su interior. Cada incidente la dejaba más aislada, más convencida de que Mateo no se detendría hasta verla fracasar. Las noches se llenaban de insomnio, repasando cada detalle, buscando una forma de protegerse, de anticipar el siguiente golpe. El mercado central, su lugar de inspiración, donde los colores y aromas de los productos frescos de la huerta valenciana solían encender su creatividad, ahora le parecía un laberinto lleno de sombras. La prueba de la salsa holandesa fue la gota que colmó el vaso.
Era una de las preparaciones más temidas, un equilibrio delicado de yemas, mantequilla clarificada y limón que podía cortarse con la más mínima distracción. Layla había practicado durante días. Mateo, que había terminado su preparación con insultante rapidez, merodeaba cerca de su puesto, observándola con una intensidad que la ponía nerviosa. En un momento en que Layla se giró para alcanzar el vinagre de estragón, sintió un movimiento rápido a su espalda. Cuando volvió a su salsa, ésta tenía un aspecto extraño, un brillo aceitoso que no debía estar allí. Intentó emulsionarla de nuevo, pero fue inútil. Estaba cortada, arruinada. ¿Problemas, Haddad? La voz de Mateo sonó falsamente compasiva. Layla lo miró fijamente, sus ojos oscuros encendidos de furia. Tú hiciste algo, siseó, su voz apenas un susurro. Mateo levantó las manos en un gesto de inocencia. Yo solo intentaba aprender de tu peculiar técnica. La profesora Romero, al evaluar el desastre de Layla, frunció el ceño. Esto es inaceptable, Haddad. Una holandesa cortada a estas alturas del curso. Profesora, Layla intentó explicarse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que sospechaba de Mateo sin una sola prueba? Sonaría excusa, a paranoia. Esa tarde se enfrentó a David. ¿Lo viste? ¿Viste a Mateo cerca de mi puesto? David se removió incómodo. Sí, Layla, lo vi merodeando, pero no vi que hiciera nada. Lo siento. Su cobardía era una daga más en el corazón de Layla. Se sentía completamente sola, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La idea de abandonar la escuela, de renunciar a su sueño, comenzó a tomar forma en su mente como una tentación oscura y seductora. ¿Valía la pena tanto sufrimiento? Aquella noche, Layla se sentó en la minúscula cocina del piso de sus padres en el barrio de Ruzafa. El aroma familiar del cuscús que su madre preparaba para la cena la envolvió como un abrazo. Miró sus manos, las mismas manos que habían aprendido a amasar el pan junto a su abuela en un pequeño pueblo de las montañas del Rif, las mismas manos que soñaban con crear platos que contaran historias. Recordó la mirada orgullosa de su padre cuando le concedieron la beca, el brillo en los ojos de su madre al imaginarla convertida en una gran chef. Una llamada a su abuela en Marruecos fue el catalizador. La voz cascada pero firme de la anciana, contándole historias de resiliencia, de cómo había superado sequías y penurias aferrándose a la tierra y a sus tradiciones, encendió una llama olvidada en el interior de Layla. No iba a rendirse. No iba a dejar que Mateo Vidal le arrebatara su sueño, su identidad. Con una determinación renovada, Layla decidió apostarlo todo al concurso Joven Promesa Levante. Crearía un menú que fuera un reflejo auténtico de quién era, una fusión de sus dos mundos, un puente entre las costas de Marruecos y los campos de naranjos de Valencia. Pasó semanas investigando, experimentando, buscando el equilibrio perfecto entre las especias de su infancia y los productos de su tierra adoptiva. Bocetos de platos llenaban sus cuadernos. Un entrante de sardinas marinadas en chermula con gajos de naranja sanguínea y crujiente de pan de pita con zaatar. El plato principal, un ambicioso tajine de rape y gamba roja de Denia con cuscús de coliflor y un toque de azafrán, de La Mancha. Y de postre, una delicada pastela de almendras y agua de azahar con helado de turrón de Gijona. Bocetos de platos llenaban sus cuadernos. Un entrante de sardinas marinadas en chermula con gajos de naranja sanguínea y crujiente de pan de pita con zaatar. El plato principal, un ambicioso tajine de rape y gamba roja de Denia con cuscús de coliflor y un toque de azafrán. Compartió su idea con David, quien la escuchó con una mezcla de admiración y temor. Es increíble, Layla, pero ten mucho cuidado con Mateo, no se detendrá ante nada. Layla asintió, lo sabía, pero esta vez estaba preparada. Mateo, por su parte, observaba la renovada energía de Layla con una mezcla de desdén y una creciente, aunque bien disimulada, inquietud. Él también estaba preparando su menú final, una exhibición de técnica francesa clásica calculada y predecible, pero que, en su opinión, era la única vía hacia la victoria. Y si la exótica Haddad se interponía en su camino, se aseguraría de que su caída fuera definitiva. El aire en las cocinas del Levante gastronómico se cargó de una tensión casi palpable. El día del concurso Joven Promesa Levante amaneció con un cielo valenciano de un azul intenso, pero dentro de las cocinas de la escuela la atmósfera era eléctrica. Layla, Mateo y una tercera finalista, una chica aplicada pero sin demasiado brillo llamada Sofía, se movían con nerviosa precisión en sus puestos de trabajo.
Frente a ellos, en una mesa cubierta con un mantel blanco inmaculado, se sentaba el jurado. La profesora Elena Romero, el señor Ferrer, director de la escuela, con su habitual sonrisa afable y ojos calculadores, y el invitado de honor, el mismísimo Ricardo Soler, chef y propietario de Mar de Seda, un hombre de presencia imponente y mirada escrutadora que hacía que los concursantes se sintieran desnudos. Laila respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Había repasado cada paso de su menú 1000 veces en su cabeza. Se concentró en el primer plato, las sardinas. El aroma de la chermula, cilantro, perejil, ajo, comino, pimentón, comenzó a impregnar el aire, un contraste vibrante con los olores más neutros que emanaban del puesto de Mateo, quien trabajaba en un consomé clarificado con una concentración casi quirúrgica. A medida que avanzaba la mañana, la tensión crecía. El señor Ferrer observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pensando en el prestigio que el ganador aportaría a la escuela. Ricardo Soler tomaba notas en una pequeña libreta, su expresión impenetrable. La profesora Romero vigilaba cada movimiento, sus ojos de halcón sin perder detalle. Laila se sumergió en la preparación de su plato principal, el tahine de rape y gamba roja. El pescado fresco, comprado esa misma mañana en el mercado central, brillaba bajo las luces. Las gambas, de un rojo intenso, prometían un sabor a mar profundo. Con movimientos precisos, fue construyendo las capas de sabor en la cazuela de barro, el sofrito de cebolla y pimiento, las especias tostadas, el caldo de pescado infusionado con azafrán. El aroma que se desprendía era complejo, exótico y a la vez familiar, una promesa de calidez y mar. Mateo, mientras tanto, trabajaba en un solomillo Wellington, una pieza técnicamente impecable, pero que a Laila le pareció fría, casi arrogante en su perfección. Notó cómo Mateo la observaba de reojo, su mandíbula apretada. La confianza que había mostrado al principio del concurso parecía haber menguado ligeramente al ver la originalidad y el aplomo con que Laila ejecutaba su menú. Llegó el momento crítico, el emplatado del tahine. Laila había preparado un cuscús de coliflor ligero y esponjoso como base. Con delicadeza colocó los trozos de rape y las gambas, salseando con el caldo aromático. Unas hebras de azafrán y unas hojas de cilantro fresco fueron el toque final. El plato era una explosión de color y aroma, una invitación a un viaje sensorial. Justo cuando Laila se disponía a llevar su creación a la mesa del jurado, Mateo pasó muy cerca de su puesto, simulando ir a por un utensilio. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible. Laila sintió un escalofrío. Cuando volvió la vista a su plato, algo no encajaba. Un polvillo blanquecino, casi invisible, cubría una de las gambas. ¿Harina? No, era demasiado fino. Su corazón dio un vuelco. Recordó vagamente una conversación en clase. La profesora Romero había mencionado una vez su severa alergia al marisco procesado, especialmente a los sulfitos utilizados como conservantes en algunos productos de baja calidad. «Profesora». La voz de Laila sonó más aguda de lo que pretendía. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mateo se había quedado inmóvil a medio camino de su propio puesto, con una expresión de falsa sorpresa. La profesora Romero se levantó y se acercó con el ceño fruncido. «¿Quién ocurre, señorita Haddad?» Laila señaló la gamba con mano temblorosa. «No sé qué es esto, profesora, pero no estaba ahí hace un segundo». Romero se inclinó, examinando el plato con atención. Su nariz se arrugó levemente. Con la punta de un cuchillo limpio, recogió una minúscula muestra del polvillo y lo observó de cerca. Luego levantó la vista y sus ojos se clavaron en Mateo Vidal con la frialdad del acero. «Señor Vidal», su voz era peligrosamente suave, «¿podría explicarme qué hace este metabisulfito de sodio en el plato de la señorita Haddad?» Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. El rostro de Mateo perdió todo color, pasando de la palidez habitual a un tono ceniciento. Ricardo Soler y el señor Ferrer observaban la escena con creciente consternación. Yo no sé nada, profesora», tartamudeó Mateo, su arrogancia desvaneciéndose como el humo. «No he tocado su plato». «Curioso»,